Buenas noches y bienvenidos. Yo soy Fernando Ceballos y esto es Sevilla.net, un programa donde debatimos temas de actualidad, sociales, políticos y culturales que nos afectan a todos. Hoy hablaremos de un tema verdaderamente preocupante, el paro. Como saben, en febrero el Gobierno ha dado la última cifra del paro, que alcanza la friolera de más de 4.700.000 personas. Y lo peor de todo es que el Gobierno prevé que esa situación aumente en este año 2012. Hablaremos, por consiguiente, del paro, que genera una situación de alarma crítica en el país, sobre todo para tantas y tantas personas que han perdido su empleo o que están a punto de perderlo. Y también, por supuesto, vamos a hablar de las elecciones andaluzas, del 25M. Y todo ello lo haremos con nuestros contertulios habituales. A mi derecha, Paco Riego. Buenas noches, Paco. Por cierto, Paco, el otro día en una convocatoria que hicimos en Plaza Nueva, a la que acudieron unas 200 personas y a las que desde aquí quiero agradecer que nos acompañasen en ese evento que organizamos, nos preguntaban, y te preguntaban a ti qué significaba eso de empresario y sindicalista. Entonces, mucha gente que no pudo acudir a Plaza Nueva aquel día, pues este sería un buen momento para explicarlo. Te agradezco la pregunta, Fernando. Le agradezco la pregunta porque da la impresión de que el empresario está en contra del trabajador y el trabajador en contra del empresario. O dicho de otra manera, que las empresas y los sindicatos tienen que ser necesariamente enemigos. Yo esto no lo comparto en absoluto. A ver, el empresario debería de tener suficiente empatía para ponerse en el lugar del trabajador. Y el trabajador debería tener suficiente empatía para ponerse en el lugar de empresario. Si estas cosas ocurrieran, Fernando, las cosas nos irían de otra manera. El empresario normalmente intenta, por regla general, a ver si joda al trabajador, de alguna manera, casi siempre. Y el trabajador, a ver si el empresario se va para no hacer nada. Yo creo que ambos se equivocan un poco. Por eso, yo estoy muy orgulloso de ser empresario y al mismo tiempo ser un alto cargo de un sindicato muy importante, concretamente el sindicato CESIF. Muy bien, pues aclarar la duda de lo que significaba empresario y sindicalista. También está con nosotros esta noche Alfredo Santamaría, director de Crónica 16. Buenas noches, Alfredo. Buenas noches, compañeros. A ver qué tal nos portamos esta noche. ¿Qué tal? Contamos hoy por primera vez en Sevilla.net con Félix Martín, director de Ánfora Formación. Buenas noches, Félix. Hola, buenas noches y bueno, agradezco que me hayas invitado a esta tertulia. Perfecto, pues agradecidos nosotros que estés aquí con nosotros. Y Juan Félix Ramírez, que es economista y pertenece al bufete Álvarez de Aga. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Antes de empezar la actualidad de hoy, que empecemos a analizarla y a debatir sobre la misma, me gustaría que vieseis un vídeo de una entrevista que ha realizado 20TV a don Santiago Niño Becerra, que es catedrático de Estructura Económica de la Universidad Ramon Llull de Barcelona. Me gustaría que viésemos ese vídeo y comentásemos las cosas interesantes que dicen con respecto al paro y con respecto a la crisis económica que estamos viviendo. Yo creo, en las últimas revisiones que he hecho, hacia el 2012-13, la tasa de paro puede colocarse en España entre el 26 y el 31%. Analicemos España como genera PIB, a través del turismo, a través del automóvil, a través de la construcción, elementos que no va a poder sustituir, elementos que no va a poder reemplazar para generar nuevo PIB. Es decir, en España va a haber una caída de PIB importante, va a haber un aumento del desempleo muy importante. Yo, sinceramente, pienso que nada. Es decir, yo de esto hay estudios hechos. Yo pienso que vamos hacia una situación en la que habrá un 15% de gente muy productiva, con muy altas remuneraciones, jornadas de trabajo enormemente dilatadas,
Luego habrá un porcentaje de gente, sobre un 25-30%, que serán parcialmente necesarias. Es decir, yo creo que el trabajo temporal va más, o sea, esta famosa historia de que se quiere reformar el mercado de trabajo para reducir la tasa de temporalidad es un puro mito, porque lo lógico es contratar a alguien cuando se necesita, en un mundo sobre todo productivo, ¿no? Un 30% de gente que será parcialmente necesaria, y luego un porcentaje de gente que será, el resto, muy poco necesaria o nada necesaria. ¿Qué se hará con la gente no necesaria? Pues yo entiendo que se tendrá que poner en marcha un subsidio mínimo para que tal. A medio plazo creo que la población será controlada de alguna forma. Perfectamente se puede legalizar la marihuana para que la gente esté tranquila y relajada. Pensemos que en el año 33, en el año 1933 se levantó la ley seca para que la gente pudiera beber. Y mucho ocio, barato evidentemente, para que la gente no ocupada pueda seguir tal. O sea, es decir, es un mundo que a nosotros nos puede parecer aberrante, horroroso, porque evidentemente es algo a lo cual ni remotamente estamos acostumbrados, pero pensemos que cuando el New Deal se puso en marcha en Estados Unidos, que lo que buscaba era un pleno empleo, etcétera, etcétera, Roosevelt tuvo muchísimo rechazo para ponerlo en marcha también. Es decir, todos los cambios sistémicos llevan aparejados rechazos viscerales, porque son, o implican, mejor dicho, cosas nuevas que chocan con las existentes. Paco, ¿qué valoración haces o qué análisis haces de dos cosas? Una, de las cifras de desempleo que ha dado el Gobierno respecto al mes de febrero, y en segundo lugar de las palabras del catedrático de Economía Santiago Niño Becerra y sus previsiones con respecto al desempleo en este país. Sí, a ver, el ministro Guindo nos ha hablado que de aquí a final de año se calcula que el número de parados va a subir en 630.000 parados. O lo que es lo mismo, Fernando, 2.100 parados más diarios. Esto me parece una auténtica barbaridad, pero lo que realmente a mí me preocupa, contestando a la primera pregunta, no es que este número de parados aumente de la manera que aumente, si es que no se ve que vaya a parar en ningún momento. Y lo importante es qué reformas ha hecho el anterior gobierno, empezó a hacer el gobierno socialista del señor Zapatero, y qué reformas está haciendo el señor Rajoy, que lo que está haciendo es que aumente cada día más el número de parados. Con respecto a la segunda pregunta, las propuestas, estaba escuchando atentamente las propuestas que nos hacen, y cuando decía que había un sector muy mayoritario de gente no necesaria. ¿Gente no necesaria, Fernando? ¿Quién es la gente no necesaria? En la sociedad todos somos necesarios y todos somos útiles. Y lo que tenemos que es formarnos y prepararnos. Y además ha introducido un elemento que no me ha gustado nada, que deberíamos de buscar para esas personas no necesarias, según él, un subsidio. ¿Más personas en el subsidio? ¿Y qué tenemos que hacer los demás? Los que tengamos la suerte de estar trabajando. ¿Echar más horas para pagar a todas estas personas subsidiadas? Entre un 15% dice que habrá de gente muy productiva. ¿Va a haber también clases de trabajadores? No lo entiendo. Es decir, igual que hay clases sociales, va a haber clases de trabajadores. El productivo, el muy productivo, el poco productivo, y tendremos sueldos totalmente distintos. Me parece que yo no comparto para nada el planteamiento de este señor. Discrepo radicalmente. Y a lo largo del programa haré propuestas que me gustaría que debatamos, que pueden ser bastante interesantes para dar solución a la actual crisis. Pues muy bien. Mi amigo y compañero Francisco Riego pues tiene su discrepancia con este señor. Yo lo veo más bien como un profeta, que lo veo como una realidad, lo que dice el Niño Becerra. O sea, tiene toda la razón del mundo. Hoy por hoy, antiguamente, de hecho, en todos sus reportajes que he visto de Santiago Niño Becerra, para fabricar un coche se tardaban 36 horas. Hoy se tardan para fabricar un coche 6 horas. Dentro de unos años se tardarán 3 horas. Probablemente dentro de unos años no hará falta nadie para fabricar un coche. Se dará un botón y se fabricará un coche. Cuando habla de gente prescindible, estamos hablando de que la mano de obra cada vez es más prescindible. Entonces tenemos un grave problema con eso, con la mano de obra. ¿Dónde colocamos a toda la gente que está naciendo? Eso es difícil. Yo voy a plantear una cifra
estoy de acuerdo. El gobierno de Rajoy ha dicho que va a haber este año 630.000 parados, efectivamente. Yo creo más. Sí, más. Yo creo que serán más. O sea, yo creo que serán más todavía, porque no se están haciendo cambios de medidas estructurales con el tema laboral. Nada más que se habla, los políticos emplean mucho eso. Vamos a hacer unos cambios estructurales, cambios del modelo de producción, pero nada más nadie se moja en decir en qué vamos a hacer realmente para cambiar el modelo productivo, que ahí es donde está el grave problema en este país hoy por hoy. Yo voy a decir unas pequeñas cifras para resumir, después le paso la palabra a otro compañero para hacer una pequeña introducción. Actualmente en España habrá unos casi 50 millones de habitantes. Quedan trabajando 16.700.000, 16.800.000 habitantes, quedan trabajando, cotizando. De esos 16.700.000, hay unos 4 millones y medio que son funcionarios, políticos y sindicalistas liberados. No me estoy metiendo con los funcionarios, no me estoy metiendo con ellos, al revés, los funcionarios son indispensables. No confundáis mis palabras ni lleguéis a equivocaros con estos términos. Pero es que, si os dais cuenta, quedan 12 millones de personas trabajando para mantener a otros 38 millones de habitantes en España. O sea, estamos hablando de 12 millones para mantener a funcionarios, a políticos, a jubilados, a colegiales, etcétera. ¿Ustedes creen que es posible mantener un país con 12 millones de personas realmente productivas? Yo creo que no. Vamos a tener que cambiar o el estado social o, como dice el niño Becerra, buscar una solución de algo que no conocemos todavía y prever un cambio social absoluto en el estado de bienestar. Podría seguir alargando, pero prefiero pasar la palabra para la introducción a otro compañero mío. Bien, pues yo con respecto a lo que ha comentado el niño Becerra en el vídeo, sí diría que el primer punto, en cuanto a la tasa de paro a la que podamos llegar, pues realmente creo que puede llevar razón, o sea, porque actualmente el gobierno y tal está barajando una tasa del 24 y pico, o sea que se puede llegar fácilmente al 26 o el 31, ¿no? Desgraciadamente pienso que podríamos llegar ahí, sobre todo porque no estoy viendo, sobre todo que ya podemos entrar luego, pero que aparte de políticas de recorte, creo que tiene que haber políticas que incentiven la creación de empleo y demás, ¿no? Y luego, con respecto a lo segundo, pues yo espero que no lleguemos a lo que ha comentado en su vídeo el niño Becerra, ¿no? Espero que no lleguemos ahí, porque sería muy triste pues reconocer que al final tenemos una sociedad, un porcentaje de personas con las que no sepamos qué hacer y sencillamente pues nos tengamos que dedicar a distraerlos en ocio y en parques temáticos, ¿no? Yo creo que ahí se puede poner solución y evidentemente soy empresario del sector de la formación y creo que la solución para que no lleguemos a ese porcentaje de personas ociosas y de personas que no puedan cubrir un puesto de trabajo está en que tengan una formación, en que tengan unos niveles que al final se puedan hacer y puedan entrar en el sistema productivo. Yo, por desgracia, también estoy de acuerdo con vosotros en que el nivel de paro en España va a ir ascendiendo y lo va a hacer mucho más de lo que prevé el Gobierno. Quizás las cifras del Gobierno se deban a la cautela que debe de mantener ante el propio país, ante las instituciones europeas y el exterior. Sí es cierto que, a pesar de todo lo que se habla de la crisis, se escuchan muy pocas soluciones. Ni el propio vídeo de Santiago Niño Becerra habla de soluciones, solo habla de una descripción o de unas hipótesis o un desarrollo al punto al que llegaremos en el desempleo, pero no se establecen unas soluciones claras, ni se dice por dónde deberíamos de ir. ¿Qué debemos hacer? ¿Recortar el déficit a toda costa? ¿Qué es lo fundamental actualmente? Tener un déficit bajo, ¿no? ¿O debemos de incentivar las políticas de empleo, hacer gastos, incentivar que se cree realmente un empleo? Pues la verdad es que hasta eso esperemos que lo desarrollemos un poco más en el desarrollo del debate, ¿no? Y en cuanto a lo segundo, a que habla de una mente, adormecer la mente como una solución para, no sé, parece algo catastrófico, algo de las películas estas de... No, yo no creo, yo no estoy de acuerdo ahí, sobre todo no estoy de acuerdo en primer lugar porque no conozco en qué estudio ni en qué base empírica se ha basado este señor para llegar a esas conclusiones. Como no lo conozco, pues no puedo en principio estar de acuerdo con ello. Sí, ¿por qué no hablamos de soluciones? Los datos todos nos imaginamos que son los que son. La situación por la que atraviesa el país efectivamente necesita de recortes, pero los recortes siempre suelen ir al trabajador y casi nunca a las empresas. Yo leyendo el periódico
periódico de primera línea, este fin de semana leía que si recortáramos, por ejemplo, si pagaran la seguridad social los clubes de fútbol, tendríamos 700.000 euros de ingreso en el Estado. Si desaparecieran las diputaciones, 22.000 millones de pesetas tendrían ingreso el Estado. Y por dar algún dato más, si quitáramos las embajadas que tienen las autonomías en el exterior, quitaríamos 500 millones. Y si el 10% del control fiscal a los empresarios lo lleváramos a cabo, habría un recorte también, habría un ingreso en el Estado de 7.000 millones de pesetas más. Recorte, sí. Yo quiero hablar también de propuestas, Fernando, propuestas. Yo propongo primero la nacionalización de la banca. Yo no sé si conocéis, me imagino que sí, el caso de Islandia. En Islandia es un país de unos 300.000 habitantes, como sabéis. Cuando se nacionalizó la banca, se pensaba que iba a ser aquello catastrófico. Y actualmente Islandia es uno de los países que ha salido de la crisis, y gracias fundamentalmente a la nacionalización de la banca. Y otro dato importante, hoy el tema de Islandia creo que lo pondré más de una vez encima de la mesa. ¿Sabéis cómo eligen los ciudadanos a los políticos islandeses? Se eligen a 25 ciudadanos, sin ningún tipo de filiación política, de 522 ciudadanos que se han presentado en este último proceso electoral. ¿Y sabéis qué se necesita para presentarse al gobierno de Islandia? El aval de 30 personas exclusivamente. No quiero continuar sin decir alguna propuesta que me parece interesante y que quiero desarrollar. El gobierno del señor Rajoy ha tomado, compañeros, alguna medida que me parece interesante. Ha hablado de la capitalización del 100% del desempleo. Es decir, a una persona que esté cobrando el desempleo, que quiera montar su propia empresa, se le va a ayudar, ese trabajador puede solicitarle al Instituto Nacional de Empleo que le dé hasta el 60% en principio en un primer pago y después un ahorro del 40% en los autónomos. Pero fijaros, Fernando, fijaros qué incongruencia. Por un lado me parece una medida fantástica para generar empleo. No hablemos de destrucción de empleo, vamos a hablar de generación de empleo, de creación de empleo. Pero por otro lado, fijaros, solamente pueden tener derecho a esa capitalización del 100% del desempleo los hombres menores de 30 años y las mujeres menores de 35 años. ¿Y el resto? Es decir, que para ser emprendedor tengo que tener una edad determinada, porque si no tengo una edad determinada no tengo ningún tipo de subvenciones. Quiero continuar porque creo que mis compañeros aportarán más y yo tengo una lista de posibles medidas, Fernando, de soluciones para la crisis, que aquí somos la mayoría, somos empresarios, yo creo que sería importante que las propusiéramos nuestros televidentes. Al hilo de lo que has comentado de Islandia, se te olvida comentar que en Islandia también han juzgado a los anteriores gobernantes que llevaron a la crisis, y no sé si ese proceso también te gustaría llevarlo aquí como propuesta. A mí me parece que los políticos y la ciudadanía tienen que estar siempre muy cercanos, Fernando, muy cercanos. Allí en Islandia, efectivamente, la ciudadanía, a fuerza de cacharrazo, de golpe, de salir a la calle, consiguió que el gobierno dimitiera en pleno y que hubiera un nuevo proceso electoral. Fijaros el tema de Islandia, ¿hasta qué punto? Cuando se nacionalizaron los bancos, en esos bancos que fueron nacionalizados, que primero hubo uno y después hubo dos bancos más, había dinero de personas, de ciudadanos y ciudadanas de otros países. Los países de esos ciudadanos le solicitaron a Islandia que le devolvieran ese dinero. ¿Sabéis lo que hizo el Estado en Islandia? Un referéndum para preguntarle a los ciudadanos islandeses si el dinero había que devolvérselo a esas personas. ¿Sabéis cuál fue el resultado de las elecciones? Negativo. Los ciudadanos decidieron que no había que darle dinero. Esto significa que los ciudadanos están realmente haciendo política. No quiero monopolizar el tiempo. Bueno, Alfredo. Bueno, me ha gustado mucho que haya tocado el tema de Islandia, porque es que precisamente hoy han sentado en el banquillo al primer ministro islandés. Y además se le prevé una condena de 2 años de cárcel. ¿Y sabéis por lo que se le acusa? Por no prever la crisis.
se le avisó en el año 2007-2008 precisamente al primer ministro irlandés, se le avisó de la que se le venía encima y no tomó medidas. Eso me recuerda un símil a lo que ha sucedido en España, pero y aquí no se han tomado medidas y aquí todo el mundo sigue campando a sus anchas. Perdona, estoy hablando de Islandia. Y yo también de Islandia. Ah, no, que había entendido Irlanda. No, es que Islandia. Vale. Hoy han sentado en el banquillo, hoy el primer ministro se enfrenta a un juicio de su pueblo el pueblo en contra del primer ministro de Islandia. Da la casualidad que ha sido hoy, o sea, por eso ha habido muy bien al caso el tema. A los bancos irlandeses, efectivamente, dijeron que no se les devolvía el dinero a los inversores. ¿Os acordáis el otro día en el debate cuando yo dije, el que tiene dinero, ¿qué pasa? ¿No se le devuelve? Decíamos, le hacemos una quita a los hipotecados y el que tiene dinero, ¿qué hace? ¿También lo pierde? Pues aquí lo han perdido los inversores. O sea, que fijarse las similitudes. Viniendo al caso, a Islandia el Banco Central Europeo le inyectó 10.000 millones para capitalizar los bancos. Volvemos a la misma de que los bancos al final no pierden. 10.000 millones se le inyectó a la banca islandesa para poder salir del bache. O sea, estoy informado bien porque llevo el tema muy encima. Bueno, eso con respuesta al tema de Paco. Otra respuesta que quiero rápidamente, me intento ser un poquito más frenético para poder podamos debatir todos. En el tema de los recortes empresariales me dicen, siempre pagan los trabajadores. No es así. Los trabajadores casualmente lo cargan en su trabajo, pero los empresarios tienen mucho más que perder. Tienen que perder su patrimonio, su credibilidad, su casa. Porque cuando un empresario pide un préstamo, va avalado por su casa. El trabajador no avala su casa, pierde el trabajo, pero tiene su casa. A lo mejor la tiene hipotecada, no, pero es que el empresario también la tiene hipotecada. Y la tiene hipotecada para poder dar trabajo. Y cuando estos famosos R que se pronuncian últimamente, tienen que despedir, a lo mejor ese empresario de resulta que tiene que hipotecar su casa para poder despedir. Se queda sin casa, sin empresa y sin patrimonio. O sea, es una lanza que lanzo a favor del empresario. Por eso casi nadie en este país quiere ser empresario. Porque ser empresario es muy crudo. Se trabaja el doble de horas y se tiene el doble de riesgo o triple de riesgo que un trabajador. Yo comprendo que Francisco Riego tendrá otro punto de vista. Pero Alfredo, un momento. Porque déjame, yo creo, déjame terminar porque quiero entrar en la... No, sí, es un pequeño matiz. Venga, sí, mira, es que estamos hablando empresario-trabajador. Tú, empresario, trabajador. Pero aquí el problema lo tiene el desempleado. Ni el empresario ni el trabajador. Es que no tienen trabajo en este momento. En las personas que no tienen trabajo. Pero es que las personas que no tienen trabajo el empresario también se queda sin trabajo cuando cierra su empresa. Las personas que no tienen trabajo serán empresarios o serán trabajadores. O eran empresarios o eran trabajadores. ¿Pero qué ocurre? ¿El empresario no es trabajador? Y son potenciales empresarios. ¿Pero el empresario no es trabajador? Sí, perfecto. ¿Tú eres empresario hoy? Sí. Mañana tú cierras tu gabinete y ¿qué haces? ¿Qué te conviertes en trabajador desempleado? Sí. O sea, que es lo mismo. Sí, por eso, pero que es que hablamos de empresario y trabajador como si fueran dos entes enfrentados, dos entes distintos. Sí. No es así. Aquí eso es lo que quiero yo, a donde yo quiero llegar. Es que se machaca al empresario, como decía Francisco Riego. Y me gustó mucho una frase que ha dicho antes de la empatía entre empresario y trabajador, que el trabajador debía ponerse en la piel del empresario y el empresario en la piel del trabajador, para que los dos sufran las dos partes y los dos empujen el carro a la vez, cosa que no está sucediendo en este país. No sé si... Bueno, pero por centrar un poco el debate, Alfredo, aquí la cuestión es que hay más de 4.700.000 desempleados, que parece que la previsión del propio gobierno es, a pesar de la reforma laboral que ha hecho, donde ya hicimos un programa la semana pasada, donde se indicó que no iba a servir absolutamente para nada y el propio gobierno lo viene a reconocer cuando reconoce que en el 2012 prevé que haya otros 600.000 más. Correcto. Desde tu punto de vista, Félix, tú que diriges una empresa de formación, ¿cuáles son las soluciones que tú piensas que se pueden articular para tratar de corregir estas cifras tan para mí lamentables? las propuestas y lo que ha comentado Paco y tal, bueno, en el tema de propuestas, yo diría que hay una cosa fundamental. Primero, que la reforma laboral o la idea de la reforma laboral, independientemente de que no me quiero meter ahora en analizarla, ¿no? Pero cualquier reforma laboral está claro que de por sí no va a incrementar, no va a disminuir el número de parados, ¿no? O sea, la reforma laboral puede ser algo que cuando se dé unas condiciones determinadas, pues con esa reforma laboral realmente se pueda llegar a incrementar el número de ocupados o no, ¿no? Que eso sería entrar como en la reforma laboral. Entonces yo creo que de lo que siempre se está hablando, y se está hablando siempre es de recorte, para lograr que el déficit sea cada vez más bajo, pero claro, eso nos lleva por otra parte a bueno, pues una disminución muy importante en la inversión,
que en definitiva al final está recayendo en que cada vez hay más desempleados, que cada vez hay más parados. Entonces yo creo que lo importante aquí es que, independientemente de que por supuesto se siga manteniendo un control del déficit, que es importante, pero empiece ya a existir inyección y políticas activas para el empleo y ayudas activas para el empleo. No se puede caer, la inversión no puede caer como está cayendo, o sea, no podemos permitir que en nuestro país, y concretamente en Andalucía, que conozco, hay, por ejemplo, empresas muy grandes de ingeniería civil que hoy estaba siendo competitivas en Europa y en muchas partes del mundo, y que bueno, el recorte ha sido tal y la desinversión ha sido tal que prácticamente hoy hay cientos de ingenieros de caminos andaluces que están emigrando. O sea, es que lo curioso de todo esto es que el emigrante de hace 50 años que emigraba fuera de España era una persona que no tenía cualidades formativas, me refiero, ¿no? Capacidades formativas. Y sin embargo, lo curioso es que el emigrante que está saliendo hoy de España es un ingeniero de camino con 20 años de experiencia en la construcción de puentes. Entonces, yo creo que está bien, que hay que ajustar, por supuesto, el déficit, pero no podemos dejar que se caiga la inversión como se ha caído. Y luego, otro punto fundamental... Muy bien, el otro punto lo vamos a hacer después de la publicidad. Volvemos en unos minutos. Hablando sobre el tema del desempleo y las soluciones que en breve nos van a aportar los miembros de esta mesa, y a ver si el Gobierno toma también un poco de nota y nos ayudan a salir de esta situación tan calamitosa. Estamos hablando con Félix Martín, que te interrumpí antes de llegar a la publicidad. Yo quería hacerte una pregunta, Félix. Tú que eres un ejecutivo, que además tienes una empresa de formación, ¿cómo valoras, después del esfuerzo tan importante que la Junta de Andalucía ha gastado en formación, cómo es posible que las cifras de desempleo en Andalucía concretamente sean tan brutales? ¿Qué está fallando en la formación en Andalucía para que no hayamos sido capaces de diluir todo el desempleo? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, hombre, lo único que ocurre es que actualmente, verás, para que haya empleo tenemos que tener algo importante. Evidentemente es importante que las personas estén formadas, pero tiene que haber una empresa que contrate a esas personas. Entonces, el problema que está ocurriendo en Andalucía es que, aunque hay bastantes personas formadas, actualmente lo que se está destruyendo totalmente es la red de empresas donde estas personas pueden incorporarse. Entonces, evidentemente hay mucho gasto en formación, pero lo que no gasto, nosotros desde el punto de vista de la formación, que creemos que la formación no es un gasto, es una inversión, ¿no? Cuando tú mandas a tu hijo a formarse tanto a una universidad como a un centro de formación, como un centro de reciclaje y demás, lo que estás invirtiendo tu tiempo, invirtiendo en la persona para que mañana pueda optar a un puesto de trabajo, ¿no? Pero claro, ese puesto de trabajo tiene que existir, o sea, tiene que existir esa empresa que sea capaz de asumir a ese posible trabajador, ¿no? Entonces, actualmente el problema grave que tenemos es que no existen esas empresas que puedan asumir a esos trabajadores, ¿no? En Andalucía sí es verdad que hay trabajadores muy bien formados, pero bueno, lo que está ocurriendo es que ahí las empresas están cayendo como moscas, ¿no? Entonces no puede haber trabajadores, ya lo comentaba antes, o sea, se da el caso de multitud de jóvenes y de mayores, licenciados, ingenieros, abogados y demás, que tiene que estar saliendo porque no hay empleadores, ese es el problema, ¿no? Hay una falta de empresarios, de emprendedores, está claro, pero desde tu punto de vista, ¿hay alguna autocrítica a la formación o al modelo de formación que estamos llevando a cabo concretamente en Andalucía? Bueno, el modelo de formación de Andalucía es un modelo igual que el nacional. O sea, el modelo de formación, tanto en la parte educativa desde el punto de vista de la formación reglada como de la formación para el empleo, o sea, la formación de parados o la formación es un modelo nacional que digamos que Andalucía no, porque todo esto se rige a través del decreto 395 de
del Gobierno, del Ministerio de Industria. Entonces tenemos un decreto nacional y Andalucía sencillamente sigue ese decreto. Sí es cierto que ese modelo tendrá que cambiar, tiene que cambiar, porque evidentemente es un modelo que está ahora mismo ya virando hacia la calidad, hacia preocuparse no por el curso en sí, sino por el curso y la calidad de ese curso. Concretamente ya se está introduciendo en toda la formación que actualmente se está dando a desempleados lo que sería el certificado de profesionalidad, el certificado que acredita la profesionalidad de ese trabajador, y esto es un cambio que actualmente se está haciendo, estamos prácticamente en el segundo año, ¿no? Pero que es un modelo, repito, que es nacional, no es andaluz. Lo único que ocurre es que sí es cierto que hoy, pues, en los periódicos y demás, pues cuando se habla de formación siempre aparece, pues, que si los sindicatos han recibido tantos millones en formación, que si los empresarios, que si la empresa tal, y parece que es algo muy voluminoso, pero tenemos que tener en cuenta que en España se está formando casi la mitad de personas que, por ejemplo, se está formando en Alemania. O sea, que aquí realmente, con el volumen que nosotros estamos viendo, ese volumen seguimos estando a la mitad de lo que actualmente se está haciendo en Alemania, ¿eh? Muy bien, Félix. Juan Rafael. Bueno, pues yo creo que el origen del desempleo actual en España pues se podría ver desde un punto de vista tanto estructural como coyuntural, ¿no? Estructural porque España ha sido uno de los países de la Unión que siempre ha tenido un nivel de desempleo más alto, incluso en las mejores épocas de bonanza económica nosotros nos hemos situado entre el 8,5 y el 11,5% de desempleo, y ahora nos encontramos rozando el 25%, ¿no? Vamos a estar muy próximos al 25% de desempleo. Entonces, si miramos nosotros, hacemos una retrospectiva, nos situamos en el año 2008, que es en teoría cuando empieza la crisis en España, por lo menos la mayor acentuación del desempleo, nos encontramos que analizando por sectores, si cogemos el sector de la construcción, el sector de las industrias auxiliares a la construcción y el sector comercio, nos situamos en el 50% del PIB. Es decir, el 50% de nuestro Producto Interior Bruto está compuesto por los sectores que menor valor añadido aportan. ¿Y eso qué significa? Pues si coyunturalmente el valor añadido se mide bien desde el punto de vista de la mano de obra, porque tengamos mucha productividad, bien desde el punto de vista del capital, porque aportemos mucha rentabilidad, y vemos que ninguno de esos dos factores se están cumpliendo, ya desde entonces sí podríamos prever que la situación en España se iba a hacer más acentuada que en el resto de países de la Unión Europea, ¿no? Como de hecho está siendo, ¿no? Entonces, soluciones. Paco hablaba de soluciones. Yo de lo que él... Es de lo que tenemos que hablar, ¿eh? O deberíamos hablar. Sí, efectivamente, sí, estoy de acuerdo contigo. Pero ¿estamos de verdad dispuestos a soportar las soluciones que hay que afrontar? ¿Estamos dispuestos a pagar el precio de unos años de penuria, unos años de sacrificio? ¿Estamos todos en el mismo barco? Esa es la pregunta que yo quisiera hacer. Porque si es así, sí podríamos hacer las soluciones que realmente necesitamos. Si no, estaremos poniendo parches, como ha estado haciendo últimamente el anterior gobierno de Zapatero en el año 2010, cambiando radicalmente la política de un día para otro, o como está haciendo actualmente el gobierno de Rajoy, de vista al exterior, sin hacer una reforma profunda, como estuvimos comentando el otro día. Entonces, esa es la pregunta que yo lanzaría inicialmente. ¿Estamos dispuestos de verdad a pagar el coste que supone una reforma que nos ayude a salir de la crisis o a mitigar los efectos de la crisis en España? No sé cuántas cosas tenemos que soportar más de este país, ¿no? Yo había... el primero eran los recortes, pero yo había dicho en qué considero yo que había recortar. 22.000 millones en diputaciones. Citamos 15.000 millones de pesetas más el recorte que nos pide Europa. Pero 22.000 millones segundo, Paco, en diputaciones se desaparecen. Aclara si son pesetas o euros. No lo mismo. 22.000 millones de euros. Estamos viviendo en euros. Sí. 22.000, son datos de la prensa del Mundo de ayer. Te los puedo pasar. 22.000 millones si desaparecen las diputaciones. Por cierto, una propuesta socialista que el señor Rajoy, no sé por qué, no la ha visto aún. Hombre, yo te lo digo muy claro. Porque no las gobiernan ahora los socialistas. ¿Sabes? No, la propuesta fue antes, ¿eh? No, te lo digo ahora, porque sabía que iban a perder. Propongo también la nacionalización de la banca, como había dicho anteriormente. 1 o 2 bancos del Estado, con lo cual, evidentemente, lo que necesita este país es poner el dinero en circulación.
Y el dinero quien tiene que poner en circulación son los bancos. Y si los bancos privados no ponen dinero en circulación, tendremos que tomar alguna medida drástica. Es decir, la nacionalización de un banco. ¿Y no es más fácil, en lugar de darle dinero al banco, dárselo a los ciudadanos antes que nacionalizar el banco? ¿Tú sabes la inseguridad jurídica que puede provocar el hecho de que unos accionistas de una entidad vean de un día para otro que esa entidad pasa a ser del gobierno? Cuando esas no eran las condiciones. Te pongo un ejemplo. Imagínate que tú mañana inviertes en Ferrari, ¿vale? Una empresa, en teoría, muy puntera y de, por lo menos la Fórmula 1 la conocemos. Y que de un día para otro el gobierno italiano decide nacionalizar la industria de Ferrari. A ver, sin contar con tu apoyo, sin tu opinión. ¿Tú crees que eso te aporta seguridad jurídica o aporta seguridad jurídica a la actuación o a las inversiones que tú vayas a realizar en ese país? Yo creo, Juan Rafael, que lo que no aporta seguridad jurídica ninguna es a los ciudadanos que están en desempleo que no pueden pagar su hipoteca. Ni que los ciudadanos, además, cuando van... Déjame. Es que es verdad que siempre estamos... ese es el auténtico problema. Tú no quieres nacionalizar un banco, me parece bien. Mi opinión es nacionalizarlo y cuanto antes. ¿Cuántos son realmente los españoles que tienen dinero ahorrado? Pocos. Después, hablaba antes del tema de la capitalización del desempleo. Es decir, que los desempleados que quieran ser emprendedores se les dé el 100% de la cantidad que tenían que cobrar en los 2 años de desempleo o en el tiempo de desempleo. Quien haya trabajado, ¿no? Los que hayan trabajado, evidentemente. Estamos hablando de otro tema. Escúchame, que hoy día también un universitario con 26, 27, 28 años. Pero son propuestas que no sé quién ha trabajado con esa edad. Alfredo, déjame que quiero decir las propuestas y después... Perdón. Las ayudas al fomento de empleo, mediante deducciones fiscales. Yo propongo que haya bastantes más ayudas en la actual reforma laboral. Es verdad que hay algunas deducciones para las empresas que contraten a trabajadores menores de 30 años y a trabajadores de más de 45 años. Al resto de los trabajadores no hay ninguna ayuda. Yo propongo que todo aquel emprendedor que monte una empresa, evidentemente que tenga ayuda, mediante deducciones fiscales. Propongo, evidentemente, a ver qué os parece esto, ayudar. Yo había pensado una ayuda de unos 3.000 euros por persona y por empresa que mantengan trabajo indefinido. ¿Al año o al año? Es decir, un empresario tiene 3 trabajadores indefinidos y los mantiene durante 5 años, damos una subvención anual al final de los 5 años por 3.000 euros. De alguna manera lo que estamos intentando es que el empresario no despida. Es decir, justo en contra de lo que está haciendo la reforma laboral. Otra sería... Yo propondría la información y asesoramiento gratuito a todas las empresas de nueva creación. Que no tengan que pagar además del autónomo el gasto que tiene, además tengan que pagar un asesor con el costo que esto significa. También propondría una asignatura obligatoria con un nombre así, el emprendedor o algo similar. Tenemos que educar a nuestros hijos para que sean emprendedores, no para que sean funcionarios. Deberíamos de erradicar la economía sumergida totalmente. El tema del IVA, yo propongo que toda aquella persona que a partir de ahora quiera comprar una vivienda, que no tuviese que pagar ni un solo céntimo de IVA, IVA cero. Me parece que la idea sería interesante. En definitiva, lo que estoy proponiendo también es una reducción de los beneficios empresariales y no una reducción, como es la de costumbre, una reducción de sueldo de trabajadores. Paco, olvida que actualmente, por desgracia, se están reduciendo los beneficios empresariales y, por desgracia, se está reduciendo el sueldo de los trabajadores. Es decir, el problema no es tanto si los empresarios ganan mucho y por eso hay muy poco trabajo, o los trabajadores cobran mucho y por eso hay muy poco trabajo. No. El problema es que la situación económica actual no permite que nos vayamos por tangente. Tenemos que atajarla desde el centro. Y el centro, al menos desde mi punto de vista, de la situación económica actual es la falta de financiación de las empresas. Sin lugar a dudas. Muchas empresas han tenido que cerrar por falta de financiación. Pequeños y medianas empresas tenían un negocio medio rentable. Podían ir tirando con su línea de crédito que iban renovando. ¿Qué ocurrió en estos 2 últimos años? Que cuando han ido a renovar la línea de crédito, el banco le ha dicho no. Crédito no. Ahora, crédito ICO. Y han pasado de disponer de una línea de crédito que se renovaba anualmente a un crédito fijo ICO que tenía que pagar mensualmente y que cuando llegara la renovación no la iba a ver, porque ya no disponía de ella. Entonces eso aboca a muchas empresas a que cierren. Por lo tanto, yo creo que, desde mi punto de vista, las soluciones deben de ir más por ahí. ¿Por qué digo que lo de la nacionalización de la banca no?
Y no porque yo no crea que lo de que el desempleado que no pueda pagar su hipoteca no sea importante, no, al contrario. Porque yo creo que lo que nos tenemos que ocupar es que ese desempleado deje de ser desempleado. Y para eso, lo que creo que es más útil, en lugar de coger una banca y que la maneje el gobierno, con el peligro que eso tiene, es decir, imagínate la situación actual. Perdona un segundo. Es mejor que la maneje el gobierno que no las empresas privadas, desde mi punto de vista, al menos la banca. Ya estamos viendo cuando la pero si maneja te estoy diciendo que el dinero Rafael, que invierta el gobierno en la banca lo invierte directamente en las pymes, punto. Es decir, saltémonos a la banca. ¿La banca para qué está o para qué debe de estar? Como medio de apoyo a la financiación de las empresas y de los pequeños autónomos y de los pequeños trabajadores que quieran progresar. Como eso debe ser un instrumento, no el medio. Y actualmente la banca es la fundamental. Yo entiendo que uno de los fundamentales motivos de la situación en la que nos encontramos. Entonces, saltémonos a la banca. En lugar de meter dinero en la banca y sanear los balances de la banca, metamos ese dinero en las empresas y en los pequeños autónomos. Y démosle una oportunidad y que sean ellos los que intenten tirar del país para adelante. ¿Alfredo? Bueno, habéis propuesto una serie de propuestas los dos, muy importantes, muy interesantes. Yo creo que a Paco se le ha olvidado algunas. Algunas, ¿no? Sí, no, por ejemplo, eliminar las subvenciones a los sindicatos, a los partidos políticos, a la Iglesia. Yo pienso que en la relación de medidas ha omitido algunas. Sin lugar a dudas, yo eliminaría la subvención de los sindicatos y de la COE. También, por supuesto. O sea, yo eliminaría la subvención de los grandes sindicatos. Y de los partidos políticos. Y, sin lugar a dudas. Y de la Iglesia. Por supuesto. Todas. Tengo un listado más amplio. Hay que pasar la página de la cultura de la subvención. Muy bien, muy bien. La página de la cultura de la subvención, ¿tú sabes lo que hace? Conseguir el efecto que decía el don Santiago el Niño Becerra. El adormecimiento de las masas. Eso es lo que hace la subvención. Agradecidos. Efectivamente, eso es lo que hace la subvención. La subvención lo que hace es calmar, apaciguar la iniciativa, en eso estamos matar la actividad. Y además proponía una cosa que era legalizar las drogas, para que nadie se dé cuenta de lo que está sucediendo. O sea que es lo mismo, a eso le llama subvención. Podríamos utilizar. Aunque luego hablaremos un poco de las elecciones andaluzas, ¿consideráis que este régimen, por llamarlo de alguna forma, al llevar 30 años los socialistas en Andalucía, de alguna forma ha adormecido también? Pero, sí, por supuesto. Estoy a ese... Pero ¿por qué no entramos antes de entrar, porque es un debate muy interesante? Vamos a mojarnos un poco, vamos a dar soluciones, vamos a proponer soluciones a este gobierno. ¿He propuesto alguna? Sí, Paco ha propuesto algunas interesantes. Es que curiosamente las que has propuesto las tengo yo en mi listado de propuestas. Tengo algunas más. ¿Cuál es la nacionalización de la banca? No, por supuesto que no. La única que yo he visto interesantísima desde el punto de vista de Paco, es la de ayuda, la de rebajar las cuotas de los autónomos y la de ayuda de un modelo o un pacto que haya o una empresa pública que se creara que ayudara a estos empresarios a no cometer errores, a los emprendedores nuevos, que no les cueste trabajo esto de tener un asesor fiscal y cuesten 250 euros de asesor fiscal y 250 euros el autónomo. Eso son 500 euros. O sea que un autónomo ahora mismo se tiene que dar de alta y la primera semana trabaja para pagar al autónomo. La segunda semana trabaja para pagar al asesor fiscal. Y la tercera semana... Sí, te lo digo yo. No, te lo digo yo, ¿eh? Me dedico a eso. Yo soy empresario, tú te dedicas a eso. Yo te dedico la segunda semana al asesor fiscal. Pero vamos a hacer reglas generales. La tercera semana me dedico a pagar Hacienda. Y la cuarta semana que me queda de trabajo me dedico para mí. O sea, estoy 3 semanas para pagar impuestos, para pagar tercero y la cuarta semana para mí. Así no hay cultura de emprendedores, que no hay quien quiera en una universidad hoy por hoy ser emprendedor, porque no se les ayuda. Entonces, una de las propuestas que ha hecho Paco Riego, que estoy totalmente de acuerdo con él, vamos a darle una cuota de autónomo barata. Yo me voy a mojar, voy a decir una cuota de autónomo de primero, nada más empezar, chaval joven, 26, 27, 28 años, termina su carrera, y que le pongan una cuota autónoma de 50 euros, algo progresivo, 50, al año siguiente 60, 70, algo a medida que vaya avanzando su facturación o véase cualquier otro tipo de dato que sea relativo para poderle aumentar su cotización para cuando llegue su edad de jubilación le llegue. Pero es que un autónomo hoy por hoy, nada más empezar, tiene unos gastos fijos de 500 a 1.000 euros antes de empezar antes de abrirle su empresa. Entonces, debería de haber una empresa pública o el Estado que le ayude a formar una especie de consorcio con los asesores fiscales o que el Estado ayude a los asesores fiscales a ayudar a estos autónomos a que la carga inicial de abrir una empresa no sea tal. Porque es que no hay Dios que quiera abrir un negocio hoy aquí en España, por la carga que supone el abrirla, los costes que conlleva. Esa propuesta de Paco Riego para mí es plausible.
Tengo algunas más propuestas, así, o vamos a cambiar de tema inmediatamente. Es que tengo una serie de propuestas que es que yo me quiero mojarme, no como los políticos que hacen mucha demagogia, utilizan, vamos a hacer reforma estructural, y el pueblo ya no se queda, ¿qué es eso, una reforma estructural? No tiene ni idea, ni idea. De hecho, no la saben ni los políticos, porque dicen reforma estructural, sueltan esa parafernalia y después se quedan tan panchos porque no tienen ni idea de ellos de cómo sacarnos del atolladero. Os lo digo así de claro, no tienen ni idea. Yo me voy a mojar un poco y voy a decir qué hay que hacer, desde mi punto de vista, evidentemente. Por ejemplo, una de ellas es la propuesta que ha dicho Paco y yo la apoyo plenamente, que es una forma de crear incentivos. Otra forma que me ha gustado mucho por parte de Félix es decir, formación fantástica, pero ¿por qué no formamos a emprendedores, no solamente a trabajadores? Estamos acostumbrados a formar emprendedores. Vamos a cambiar un poquito el modelo formativo y vamos a crear en la universidad una asignatura, o bien en la formación profesional o en cualquier ciclo de la formación, vamos a crear una asignatura que sea creación de emprendedores, que es que eso no existe en España. Tú te vas a la universidad hoy por hoy y nada más que ves, todo el mundo quiere ser funcionario. Ese es el perfil del 99% de la población española. Así no levantamos el país, os lo aseguro. Bueno, yo, como os he dicho antes, tenía ganas de, a lo mejor después hablaré menos, pero ahora dejadme unos minutitos que quiero simplemente hacer propuestas tangibles para poder salir un poquito de esta crisis. Una cosa que os voy a decir claro, no hay forma de colocar a todo el mundo. Eso ya puede venir mañana Rajoy, Zapatero, quien venga, no hay forma, por lo que hemos dicho anteriormente, y además lo ha dicho el Niño Becerra. Tecnológicamente, cada vez la tecnología está dejando de lado a la mano de obra. O sea, cada vez hará falta menos gente para trabajar. Y eso creo que mis compañeros están de acuerdo. Es imposible colocar. ¿Tú crees que podemos colocar a todo el mundo? Permíteme un segundo. Bueno, sí, te permito. ¿Te acuerdas con la Revolución Industrial? Pensamos, cuando la Revolución Industrial francesa... Vale, pero tú me darías una solución a colocar a todo el mundo. Alfredo, a ver, en la Revolución Francesa, ¿qué ocurrió? La Revolución Industrial, ¿qué ocurrió? Pues todo el mundo se pensaba que, bueno, aparecieron las primeras máquinas de vapor, el trabajo ya no iba a existir nunca más, fíjate. Lo que tenemos que adaptarnos a las nuevas tecnologías. ¿Pero tú tienes la solución? Hay países en el norte de Europa, tenemos que adaptarnos, tenemos que formarnos continuamente. Ahora la formación es continua. Si ahora el campo no es un sector productivo, pues tendremos que formarnos. Pero el campo no es un sector productivo, ¿por qué? No lo sé, yo creo que el debate podemos ahora... entrar también en ese debate, porque el sector productivo, el banco nos viene, llega de Bruselas y se pone coto a la oliva, coto a la uva, coto a la naranja, y nos están subvencionando para que no produzcamos. Y ahora compramos la naranja en Marruecos. Alfredo, me gustaría hacerte una pregunta, vamos a ver. ¿Tú crees que el emprendedor, el auténtico empresario emprendedor, se enseña o se hace? ¿Se nace o se hace? Yo soy partidario de que se nace. Se nace. Desgraciadamente. ¿Y quieres poner una asignatura en la carrera? Habría que ayudar ¿No es más fácil poner menos trabas? Es decir... O sea, ¿estás de acuerdo conmigo en lo que te he dicho antes de bajar autónomo, ayudar a los asesores fiscales a que el coste efectivamente. inicial... Si es que ya ni asesores fiscales, si es que la propia Hacienda con los medios que tiene podía hacerlo. Es decir, sí, pero coja usted su carnet, su DNI, váyase a Hacienda y que Hacienda la dé de alta las obligaciones que esté obligado por su actividad, sí, y le diga las obligaciones que tiene que cumplir. ¿Entonces prescindiríamos de todos los asesores fiscales? No, ¿sí? Los asesores fiscales para muchas más cosas, Alfredo, tú lo sabes. Sí, es decir, no solo para eso. Y yo te lo estoy diciendo en deprimento en teoría de mi trabajo, pero no es ese mi trabajo. Mi trabajo es, como tú dices, asesorar. Entonces, para un pequeño autónomo que vaya a iniciar su actividad, váyase usted, coja usted el carnet, se va usted a su agencia tributaria y sale usted de allí dado de alta y empieza a ejercer su actividad, coste cero. Sí, pero coste cero me refiero que ahora digo yo el mantenimiento mensual, que es a donde yo voy, sí, que es el que le asusta al todo emprendedor hoy por hoy. Ese mantenimiento de coste de autónomos, 250 euros la media, creo que el más anda por ahí. Efectivamente, que vaya quitando trabas, que vaya rebajando el coste de autónomo. Eso es. El coste del asesor fiscal, que subvenciona al asesor fiscal para que ayude al autónomo a que su coste inicial de arrancar esa empresa no sea tan elevado. Eso es lo importante. Sí, que lo facilite y quite trabas, fundamentalmente, bueno, que quite trabas. Yo tengo más, quiero proponer más cosas. Darle una oportunidad a Félix también para que aporte alguna... Después no idea. Pero yo sobre lo que hemos hablado aquí hay parte que estoy de acuerdo con Paco en temas, por supuesto, el incentivo a las empresas para todo el tema de lo que es el contrato fijo. Hombre, la nacionalización de la banca me da un poco de... En principio creo que no tiene por qué ser necesario, estoy de acuerdo con lo que decía Juan Félix, ¿no? Juan Rafael. Y bueno, que yo creo que hay una medida muy importante que hay que hacer, y es que el dinero fluya y que la banca privada realmente haga que fluya el dinero a las empresas, ¿no? Que deje de prestárselo a los partidos políticos. Exactamente. Entonces, una de las cosas muy importantes que realmente todas las empresas y todos los empresarios hemos notado
ha sido que, si bien podemos tener, y muchos empresarios en muchos sectores, y por ejemplo en el sector de la formación lo tenemos, o sea, sí tenemos, actualmente tenemos trabajo, tenemos nuestros niveles de ocupación son altos, tenemos que decirlo así, pero tenemos un problema, y es que la banca hace 4 años financiaba y ahora no financia, tiene un problema. Entonces, claro, nosotros nos encontramos con ese problema. Tendríamos la capacidad de hacer el doble de lo que estamos haciendo, pero no podemos hacerlo porque no tenemos la suficiente liquidez como para plantearlo, ¿no? Entonces, si los bancos de alguna manera empezaran a confiar, ¿vale?, que el problema es de confianza, habría parte o grandes partes de estos sectores productivos nacionales de las pymes que empezarían a tirar, Félix, ¿no? permíteme un segundo porque nos vamos a la publicidad. Dice Félix que el dinero fluya. Los bancos privados no dan dinero. Si no nacionalizamos un banco, ¿cómo lo hacemos, Félix? Que el dinero fluya. No fluye, llevamos 2 años que no fluye. Tú no quieres que se privatice, que se... Paco, que va a volver a pasar lo mismo que está pasando, que el dinero del banco vaya de nuevo a los partidos políticos, claro, como tú nacionalices el banco. El gobierno ha metido el dinero en la banca para sanear los balances de la banca. En lugar de meterlo en la banca, métalo usted en las pequeñas empresas. Métalo usted en este negocio, en aquel, y cree usted empleo. Así sí crea empleo. Lo que tiene que fluir ahora es la publicidad, porque estamos en una cadena que vive de la publicidad. Así que a publicidad. Continuamos en la mesa de debate de Sevilla.net analizando las soluciones que dan nuestros contertulios para tratar de rebajar la dramática cifra del paro que tenemos en este país. Tenemos solamente un minutito antes de pasar al siguiente tema de debate. Por favor, vamos a intentar ser breves. Paco. Sí, bueno, repetir un poco lo que he dicho antes. Es decir, soluciones, recortes sí, pero... por ejemplo, los 20.000 millones que nos costaría si quitáramos Diputación me parecería un recorte muy a tener en cuenta. Repito, el tema de la nacionalización de la banca me parece también un tema fundamental. El tema de una asignatura obligatoria, el emprendedor, lo llamaría yo, o algo así similar. Trabajar para la erradicación de la economía subregida, suprimir el IVA de las viviendas a partir de ahora. Aquella persona exclusivamente que sea su primera vivienda. No vayamos a hacer negocio también con el tema del IVA. Y, como he dicho antes, empatía entre el trabajador y el empresario. Yo hablaba antes de reducir los beneficios empresariales y no los sueldos. Y digo esto por lo siguiente. Cuando el empresario ganaba dinero, no se acordaba del trabajador. Nunca. Cuando era la época de bonanza, nunca se nos subió el sueldo por encima del IPC. Ahora, sin embargo, que las cosas van mal, el trabajador lo paga todo. Entonces, repito, mucha empatía por ambas partes. Con esto finalizo. Félix. Bueno, quizás así como 3 puntos fundamentales para mí es que fluya el dinero a través de la banca y que las empresas vuelvan a poder obtener créditos de una manera relativamente fácil para poder acceder a estos préstamos. Por supuesto que el Estado pague sus deudas a las pymes, que ya hay una medida para hacerlo. Mantener, por supuesto, unos niveles de formación altos para todos, tanto trabajadores como desempleados y, por supuesto, toda la gente que vayan empezando a estudiar. Y luego creo que hay que ajustar el déficit, es real que tenemos que ajustar el déficit, pero sin olvidar que no podemos olvidar en su totalidad la inversión y dejar que haya sectores muy importantes en este país que estén cayendo como están cayendo, ¿no? Juan Félix. Juan Rafael. Perdona. Yo creo que lo básico es que llegue el dinero a las empresas, a los pequeños autónomos y que con ese dinero puedan generar actividad, puedan empezar a funcionar, que ese inicio de funcionamiento sea con las menos trabas posibles, tanto burocráticas, de trabajadores, de cualquier tipo, porque no podemos olvidar que para un pequeño autónomo que empieza a trabajar, quizás también se tenga que plantear en qué condiciones tiene que contratar o no. Por eso creo que también es uno de los elementos que debemos de tener en cuenta si queremos que realmente la economía se reactive. Y más que enseñar en una escuela lo de ser emprendedor, que no me parece mal, todo lo que abunda, bienvenido sea, ¿no?
creo que lo que habría que hacer más es facilitar el estímulo de todos aquellos emprendedores que no se vayan fuera del país y lo desarrollen aquí dentro de nuestro país. Y yo creo que con eso sería un buen inicio. Alfredo Santamaría. Estoy muy de acuerdo con todos mis compañeros en casi todos los aspectos, tienen razón, que fluya el dinero, por supuesto. Una de las cosas que ha contado Félix ahora mismo, me ha recordado, sobre todo que el Estado le pague las deudas a los empresarios. No sé si os habéis enterado, le ha dicho que los primeros que van a cobrar deudas son aquellos que le hagan una quita. ¿Os habéis enterado de eso, no? ¿Os imagináis que una hipoteca vaya y dice, oye, te voy a pagar la hipoteca si me hace una quita al banco? Impensable. Lo dejaremos para otro debate. Yo voy a mojarme, como quería antes mojarme, que os comenté, quiero mojarme en dar soluciones a toda esta solución. Yo ya os dije antes de empezar el intermedio, que ya está bien de demagogia, de palabras, cambio de sistema estructural, palabras banales que no entiende la mitad del público del pueblo llano. Bueno, no la entienden ni los políticos, porque es que salen por la tangente con tal de no dar una solución, porque es que no la saben la solución. Yo voy a proponer alguna serie de medidas, entre una de ellas, como ha comentado Juan Rafael, sobre la reducción de los costes iniciales de actividad, formación, cambio de la formación, ayuda a los emprendedores. Es verdad, los emprendedores ya es una gran realidad, no se hacen, se nace, pero a los que nacen vamos a ayudarles, por ejemplo. O como bien dice nuestro amigo Francisco Riego, vamos a buscar esa empatía entre trabajador y empleado, por supuesto que es fundamental, si no, esto no crece de ninguna manera. Y ahora yo quiero dar mis propias soluciones y que el gobierno me gustaría que se diera por aludido. Uno de los grandes problemas que tenemos en España y en el mundo entero, y que nadie se quiere dar cuenta, aunque nos estamos dando cuenta poco a poco, tenemos ahí al gigante asiático China. Nos está comiendo y pisándonos con las importaciones y no somos capaces de producir nada en este país que pueda competir con ningún producto chino. O empezamos a subir los aranceles aduaneros a los productos chinos o cerramos y apagamos el país. Os lo digo así de sinceramente. Vamos a paliar, cerrar o buscar una solución a estas importaciones de China. Yo no es que esté en contra de los chinos, pero sí que os digo que esto es un grave problema. Los chinos nos están invadiendo y ya que soy de Sevilla, os voy a decir que vayáis a daros una vuelta. ¿Conocéis Mercasevilla? ¿Sabéis dónde está el Hipercor de Sevilla? Bueno, pues por la parte de atrás se llama Polígono Aeropuerto. Daros una vuelta por allí, simplemente un paseo. Os creeréis que estáis en otro país. Eso es China. Y estamos en Sevilla. Allí hay cientos y cientos de tiendas mayoristas de China. Os sorprenderéis. Y usted diréis, ¿y esto cómo es posible? Pues eso es causa del gobierno anterior que hemos tenido. Le habrá vendido deuda al gobierno chino y el gobierno chino en contrapartida nos está colando los chinos y nos están invadiendo. No podemos producir nada en este sentido. Mis contertulios se están sonriendo, pero saben que tengo razón. ¿Verdad? Bueno, por un lado, otra propuesta que yo hago. Esto de la subvención a la agricultura, subvención a la ganadería, no produzca leche, no produzca aceituna, no produzca uva, y te doy dinero para que no produzca. Eso dónde se ha visto. O sea, ¿cómo vamos a subvencionar para que no se produzca? Vamos a dejarnos de tonterías y vamos a subvencionar, al contrario, la producción, que se sobrepone. Pues así será como podamos competir y exportar a China. Porque ahora mismo a China nosotros no somos capaces de exportar nada. Como no exportemos un buen vino de Ribera del Duero, o de La Rioja, o de algún sitio, no vamos a exportar nada a China. O algún cerdo, que ya mismo en China nos estarán cambiando los cerdos y van a fabricar jamones. O sea, vamos a paliar, por un lado, las fronteras con las importaciones actuales. Eso es una de las propuestas que yo hago. Por favor. Sí, termino pronto. No, eso era importante, lo quería dejar muy matizado. Lo de los costos de las... O sea, que Bruselas no nos subvencione más para que nos fabriquemos. Que nos subvencione, pero para que fabriquemos. ¿Vale? Eso que quede claro. Otra propuesta que yo haría para crear puestos de trabajo, que además nosotros somos un país con un clima perfectamente tropical, muy bueno, creemos geriátricos para los países nórdicos. Antiguamente ya venían los ingleses y los alemanes, les encantaba jubilarse en España. Hemos abandonado esa línea, vamos a volver a retomar esa línea, por ejemplo. Vamos a crear geriátricos de primera calidad para que vengan a jubilarse los potenciados noruegos, finlandeses, ingleses y alemanes. Eso es otra línea que podemos emprender. Permitidme, porque lo tengo aquí apuntado. Las energías no renovables. ¿Cómo vamos a subvencionar energías renovables pagando 5 veces más cara que lo que se está produciendo en otro lado? Eso es otro tema que habría que debatirlo y eliminar la subvención a la energía renovable. Yo lo siento mucho, pero es que yo no puedo pagar una energía 5 veces más cara que la pagan los franceses, los alemanes, porque automáticamente mis costes de productividad son nulos.
Y vamos terminando, Alfredo. Termino, sí, por supuesto. Que parezco Bono aquí. ¿Estáis de acuerdo? En el Congreso de los Diputados. Totalmente. ¿Estáis de acuerdo? Hoy creo que has intentado darme la noche. ¿De darte la noche? Porque no has acertado ninguna, estás en contra mía desde... No, te he dicho la empatía entre empresario y trabajador, fundamental. Bueno, pues se acaba el debate, si no me encantaría responder. Bueno, si quieres responderme, yo te cedo la palabra. No puede haber contrarréplica ya y vamos a analizar otro de los temas porque es que no hay tiempo para más. Bueno, no hay tiempo para más, Alfredo. No, bájale el micrófono. El IVA. El 25, no. El 25 de marzo se celebran las elecciones en Andalucía. Los sondeos publicados recientemente indican que el PP está cerca de alcanzar la mayoría absoluta. Estamos ante el fin de un régimen, 30 años de socialismo. ¿Qué valoración hacéis tanto de las encuestas como de estos 30 años de socialismo que ha habido en Andalucía? Juan Rafael. Que no me creo las encuestas. Dudo mucho de que vaya a haber un cambio de gobierno en la Junta de Andalucía. Y aunque os parezca raro, os lo digo hoy, noche de miércoles, que queda ahí grabado para después de las elecciones. ¿Por qué? Pues yo creo que se conjugan muchos síntomas. Tenemos una región que a algunos les gustará, a otros no, es en su mayoría de izquierda. Y la izquierda que actualmente refleja esa cuna de votos es el PSOE. Nos guste o no, o les guste o no, a quien sea. Tenemos otra izquierda que es Izquierda Unida, que ya sea por sus conceptos, ya sea por sus dirigentes, parece más de extrema izquierda que de izquierda, y tenemos después un partido emergente, o en teoría que puede tener las vicisitudes de bisagra, como sería UPyD, pero es una incógnita. Aquí en Andalucía es una plena incógnita cómo puede funcionar ese partido, si tendrá o no tendrá arraigo y en qué sectores de la población puede tenerlo, ¿no? No he mencionado al Partido Andalucista, porque por desgracia para nosotros, y a diferencia de los catalanes, si tuviéramos un auténtico partido regional, un auténtico partido de aquí, de nuestra tierra, quizás se nos escuchara más en la política central y quizás se nos tomara más en consideración que no como una mera bolsa de votos para las elecciones generales, ¿no? Esa es mi impresión. Paco. Bueno, en principio, si pensamos que un gobierno, como aquí en el caso de Andalucía, lleva 30 años gobernando, podríamos pensar que esto es una auténtica barbaridad, que gobierne el mismo partido político durante 30 años, es una locura, esto hay que cambiarlo, esto es una auténtica barbaridad. Claro, aquí lo que estamos cuestionando es si realmente cuando el ciudadano vota tiene razón o no. Si la ciudadanía andaluza ha decidido votar al Partido Socialista, no podemos entender que la ciudadanía es tonta. Dicho esto, sí parecería, yo a veces me pregunto, ¿y a quién vota uno en esta situación? A la gente que está después de 30 años, realmente dice uno, me cacho en 10, me gustaría darle un auténtico escarmiento y que se vayan porque podrían hacerlo bastante mejor. Piensa uno en los que en teoría sí llegan, Partido Popular, estoy pensando, y dice uno, si las medidas que ha tomado el señor Rajoy cuando ha llegado al gobierno son las que son, ¿realmente quiero yo tener a este grupo aquí en Andalucía? Que gobierne el Partido Popular. Ya hemos visto algunos casos en el Ayuntamiento, afortunadamente muy poco, de enchufismo. Y llevan 2 meses en el gobierno. Imaginémonos cuando lleven años. Yo, en la línea de nuestro compañero Juan Rafael, me parecería bien tener un partido andalucista realmente fuerte. Pero desgraciadamente tampoco ocurre. Yo creo que soy un ciudadano que estoy medianamente informado y yo voy a tener una seria dificultad en saber a qué partido político acción le doy mi voto. Porque es que es complicado. Los que están 30 años yo creo que había que darle un serio escarmiento. Y lo digo de verdad porque no podemos, si habláramos del ERE, pues imaginaros el tema de los ERE como de tantas otras cosas. Si vemos al señor Arenas, me imagino está el número 3 en el gobierno de la nación. Imagino que las propuestas sean las que se están haciendo en Castilla-La Mancha con la número 2 del Partido Popular o en Madrid con Esperanza Aguirre. A mí las medidas que se están haciendo en estas 2 comunidades autónomas no me gustan absolutamente nada. Al final, creo que llego a la conclusión de que más vale lo malo conocido
que no lo bueno por conocer. Fernando. Feliz. Bien, yo como en principio lo que se pregunta es qué es lo que pensamos analizando las encuestas y tal. Yo creo que el Partido Popular sí va a estar muy cerca de la mayoría absoluta. De hecho, prácticamente todas las encuestas que salieron a raíz del 28 de febrero así lo está demostrando, o sea que tiene una horquilla entre los 53 y los 57 diputados, o sea que creo que va a estar muy cerca. Quizás sí estoy de acuerdo con Juan Rafael, que posiblemente no llegue a coger la mayoría absoluta, pero creo que UPyD, que al que le están dando en torno a los dos diputados, los 2 escaños, quizás pueda, y si realmente UPyD se puede convertir en un partido bisagra, que evidentemente yo pienso que si se convierte en partido bisagra le dará la gobernabilidad al PP, ¿no? Con lo cual yo creo que está muy cercano. No obstante, pienso que posiblemente desde que soy votante y desde que voto y tal, con 18 años, yo creo que son las elecciones andaluzas más inciertas sobre qué es lo que va a ocurrir, ¿no? Yo creo que casi nadie debe de vender nada antes del día 25 por la noche, a partir de las 9 o 10 de la noche, que ya sabremos cómo va, ¿no? Alfredo. Yo definitivamente pienso igual que Juan Rafael, que puede ser que ganen los socialistas de nuevo. Y además te voy a decir una cosa, le vendría bien, para que se enfrente a la crisis que hay. Porque es muy fácil tirar el bastón como ha hecho el gobierno de España. ¿A ti te gustaría que gobernara el Partido Socialista? No, que me gustaría que se enfrentara a la alcaldía. Eso es, que ganara las elecciones. Sí, sí. Es importante que los ciudadanos lo Sí, sepan. sí, ¿por qué? lo he dicho con un tono hipócrita, no sé si... Ah, vale, no, eso no lo he cogido. No te has dado cuenta, ¿eh? No lo he cogido. Porque es que la que le va a caer, la que le viene encima a la Junta de Andalucía, al que vaya a gobernar ahora, la tiene cruda. Lo tiene muy crudo. Nosotros. Bueno, Lo tenemos crudo nosotros, por desgracia. Sí, efectivamente. O sea, Es lo vamos a decir, tener crudo. ellos van a estar un itinerario de tiempo, el que sea. Yo estoy de acuerdo con eso. O sea, una cosa que no se ha hablado, que la gente no sabe, durante estos 30 últimos años de dictadura encubierta, ojo, de dictadura encubierta, porque estos 30 años ha sido una dictadura de izquierdas, no nos equivoquemos. Sí. Esto ha sido una dictadura encubierta, medios de comunicación, prensa, todo estaba totalmente maquinado por la maquinaria socialista. Yo lo siento mucho, pero es la realidad. Es tu realidad, Alfredo. Es la realidad que se palpa de la gente intelectual. Tu realidad, Alfredo, no es la realidad. Bueno, yo te digo lo que hay. Bueno, yo te voy a decir que alguien no lo sabe, pero durante estos 30 años hemos estado recibiendo subvenciones de la Comunidad Europea, de la Unión Europea, de Bruselas, pero millones y millones y millones de euros. Y lo que no sabe ahora mismo el pueblo andaluz, que se ha acabado, que ahora España pasa de ser receptor de subvenciones y pasamos este año a ser aportador de dinero a los fondos, porque ahora vienen los nuevos países emergentes, estos países nuevos que están entrando en la Unión Europea, y son los que vamos a ayudar. A España ya se le ayuda bastante. Ahora le toca gobernar a una Junta de Andalucía, que no sé de qué color será, no lo sé, pero le va a caer una que Dios sabrá la que le va a caer. Yo no quisiera estar gobernando, igual que tampoco quisiera ser Rajoy y tener que enfrentarme a la que tiene hoy. Yo no sé cuál es el afán de gobernar, porque, bueno, el afán de gobernar sí lo sé, porque los políticos ya sabemos todos lo que está sucediendo con la política, tanto de izquierda, derecha y de centro. O sea, yo no quisiera gobernar. Yo si me permití, lo que entiendo que está haciendo mi amigo Alfredo, yo con mucho cariño, Alfredo, pensando en que puede ganar el PP, está diciendo la que le va a caer encima, es decir, que tú ya estás imaginándote que va a ganar y que va a tomar unas medidas igual de drásticas que en el gobierno de la nación, porque como le ha caído encima una muy grande, pero y ha hecho... ¿Cuál es la drástica del gobierno de la nación? Yo es que me gustaría saberla. Pregúntaselo a todos aquellos parados que pensaban que iba a hacer una reforma para la creación de empleo y de aquí a fin... Creíamos en 2 meses hay 100 millones de parados del PP. ¿Quiere decir eso? No, vamos a dejarle 3 años para que los 630.000 se pongan 6.300.000. Provocados por el PP y antes lo provocaba la crisis. Antes criticábamos al gobierno que estaba y ahora criticaremos al que está. Pero el gobierno que está, ¿qué ha hecho con la reforma? Yo creo que todos los ciudadanos han votado, ese vuelco electoral ha sido porque la ciudadanía pensaba que el señor Rajoy iba a tomar otro tipo de medidas. Y te diría hasta más,
¿Tú crees si realmente hubiera unas nuevas elecciones dentro de un par de meses, el Partido Popular tendría los mismos resultados, Juan Rafael? No. El centro electoral de encuesta electoral ha dicho que ha mejorado los resultados que tenía en las últimas elecciones, Paco, así que yo no lo sé. Lo que yo sí te digo una cosa, no ha hecho absolutamente nada, ¿eh? En 100 y pico días de negocio, de gobierno, no ha hecho prácticamente nada. Es decir, se escucha que ha hecho, pero en realidad ¿qué ha hecho? Dime a mí 5 medidas drásticas que haya tomado el gobierno del país. Perdóname un momento, al hilo de lo que comentaba Juan Rafael, ha luego publica una encuesta en el diario El País, donde el PP mantiene el mismo techo electoral que mantenía en las elecciones del 20N y curiosamente quien baja la valoración ante los ciudadanos es Rubalcaba. Sí, pero yo me refiero a Andalucía, fijaros, lo que decían las estadísticas hace unos meses es que el Partido Popular aventajaba al Partido Socialista en varios puntos, 7, 8, 9, 10 puntos. Ahora, en los 2 meses que lleva gobernando el señor Rajoy en Madrid, estos resultados ya no es esa diferencia tan grande. ¿Por qué? Es por las medidas que ha tomado el señor Rajoy. Y si lo dejáramos que tomasen 5 o 6 medidas más, los resultados de Andalucía cambiarían de manera radical. Discrepo contigo. No es por las medidas que haya tomado el señor Rajoy, entonces, es por la maquinaria de propaganda que hay en acuerdo, Andalucía. Totalmente de acuerdo contigo. Es por la maquinaria de propaganda que hay en Andalucía y que es la que establece que eso se piense que es así. Porque realmente yo te desafío a que me traigas 5 medidas drásticas que hayan supuesto un cambio radical o estructural, tanto en la economía como en el empleo, aquí en este país. No las hay, Paco, no las hay. Voy a terminar mi argumento. No, voy a terminar mi argumento. Me está desafiando. Quita la reforma laboral, ¿vale? Que tampoco ha sido todo lo profunda que tendría que haber sido, que ya lo comentamos en el anterior debate. ¿Qué ha hecho? Ha hecho una pequeña reforma financiera, que tú me dirás a mí los inconvenientes de esa reforma financiera, ha planteado el tema de la dación en pago, que también lo hemos tratado aquí, y poco más. Ha subido el IRPF a los ricos, no a las rentas bajas. Bueno, eso sería ya otro tema de discusión. Pero una reforma estructural profunda, un motivo de echarse a la calle los sindicatos, no lo han tenido, se lo han tenido que prefabricar. Entonces, está muy bien que eso se extienda, ¿vale? Está muy bien que se extienda la idea de que ha hecho Rajoy, de que ha hecho Rajoy, de que ha hecho Rajoy. Hasta ahora lo único que ha dicho es que el incremento de la previsión del déficit público. Según el señor Rajoy, él ha creado, en el tiempo que lleva de gobierno, más leyes que todo el Partido Socialista en los últimos 4 años de legislatura. Poneros de acuerdo porque alguien nos está diciendo toda la verdad. Te digo, es casi insuperable el Partido Socialista creando decretos, prohibiciones, restricciones. Yo creo que eso es muy difícil de superar. Paco. Derogaciones. Yo eso ahí lo veo muy difícil. Pero de todas formas. Lleváis 2 meses gobernando. Llevamos horas si yo estuviera gobernando. La verdad que eres inteligente, porque siempre me quiere llevar al respaldo del PP y ahí no me encuentras, ¿eh? Ahí no me va a encontrar. Pero que lo que te digo es que no. Aquí en Andalucía tienen que cambiar muchas cosas, ¿vale? Y ese cambio, por suerte o por desgracia, no creo que sea tan radical como todos piensan. Y yo creo, como decía Félix, que van a ser las elecciones, por su incertidumbre, más apasionantes que hemos tenido desde la entrada de la democracia. Aquí siempre ha estado todo cantado. Aquí siempre se sabía quién iba a ganar. La única diferencia es si iba a ser mayoría absoluta o iba a gobernar con Izquierda Unida, pero siempre se sabía el resultado. En estas últimas elecciones lo que tiene de bonito es la incertidumbre, es decir, sabemos que por lo menos se van a tener que currar hasta el último voto, tanto un partido como otro, y que van a tener que intentar dar todo lo que tienen dentro para captar a la ciudadanía. Ojalá haya una tercera fuerza emergente, ya sea Izquierda Unida, que no lo creo, o ya sea UPyD, que de verdad tenga una representación aquí a nivel regional. Pero lo que sí es cierto es que de todas las elecciones va a ser la más intrigante y la más apasionante. Y lo vamos a vivir, vamos a tener la fortuna de vivirlo y ver cuáles son los resultados. Ahora, que yo creo, desde fuera, y no desde mi partido, porque yo no pertenezco al Partido Popular, desde fuera creo que el Partido Popular tiene muy complicado. Y en 15 segundos solamente, ¿consideráis que estas son las elecciones de los seres? Bueno, estas son, evidentemente, creo que los ERE ha sido el caballo de batalla en este caso que el Partido Popular pues ha sacado a colación, ¿no?, en prensa, ¿no? También creo que si hubiese gobernado el PP y hubiese tenido este problema de los ERE, lo hubiese sacado el PSOE, ¿no? Yo creo que los partidos políticos... Yo creo que si algo ocurre, y a mí lo que me enerva de todo esto,
Es que miro Andalucía y miro problemas como los ERE, miro problemas como los que ha salido esta mañana de la agencia IDEA, pero el problema es que cuando desde aquí también miro a Valencia, pues me encuentro como si allí hubiera un espejo de lo de aquí, ¿no? Y entonces muchas veces... Pero a la contra. Exactamente, ¿no? Muchas veces me pregunto qué es lo que está pasando, ¿no? Porque es lo mismo que cuando hablamos del déficit público, o sea, tú analizas el déficit de las comunidades y te puedes encontrar comunidades gobernadas por el PP con un déficit altísimo, como por ejemplo el Ayuntamiento de Madrid, ¿no? Entonces muchas veces cuando entras en comparación de uno a otro te quedas como diciendo, bueno, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí y de quién me puedo fiar y cómo puedo hacer las cosas, ¿no? Y yo sí quería contestarle a Alfredo una cosa. Yo creo que aquí en Andalucía no hemos estado en absoluto en una dictadura, igual que no se está en Madrid ni en ningún sitio. Yo creo que se está en una democracia y que los ciudadanos, cuando en Madrid vota en el ayuntamiento, en este caso a Gallardón hasta ahora, o a Aguirre, y en Andalucía o en el ayuntamiento vota a alguien, pues por algo tiene que ser, y aquí en Andalucía cuando se vota a PSOE, pues por algo tiene que ser. O sea, yo creo que hay que confiar en el voto de los ciudadanos. Alfredo, 15 segundos para terminar el programa. Termina muy pronto. Voy a ponerte un ejemplo muy sencillo. Ha sido el Congreso, 38 Congreso del Partido Socialista hace 3 días, o un par de semanas o 3. Ha sido el 17 Congreso del Partido Popular hace una semana posterior al del Congreso del Partido Socialista. ¿Estamos de acuerdo todos? ¿Sabéis cuántas horas se ha hablado del Congreso del Partido Socialista en televisión y cuántas horas se ha hablado del Congreso del Partido Popular en televisión? ¿Tenéis idea? Sí, pero Alfredo, te voy a contestar esa ¿Me vas a contestar, pero en horas me vas a contestar? No, te voy a contestar de la manera siguiente. El Congreso del Partido Popular, yo no defiendo ni a uno ni a otro aquí, pero el Congreso del Partido Popular, por ejemplo, en la emisora de radio concretamente, tengo que decir, me voy a decir el nombre, concretamente Onda Cero, pues comentaba que el Congreso el congreso anterior a este, el que fue en Valencia, era un congreso súper interesante para el mundo del periodismo. ¿Por qué? Porque había navajas, entonces era muy interesante, había mucha carnaza. O sea, pero el del PP de Sevilla era un congreso donde ya todo estaba hecho. Pero te lo voy a decir yo, entonces, te voy a responder yo. Los medios de comunicación, como bien dice nuestro amigo Juan Rafael, están totalmente monopolizados por el Partido Socialista. Se han hablado 8 horas y pico en televisión española del Congreso del Partido Socialista y se ha hablado 1 hora escasa del Partido Popular. ¿Por qué? Te he respondido. No hay tiempo. Me gustaría concluir, si me lo permite, Fernando. Me gustaría concluir solo diciendo que lo importante es que todo el mundo vaya a votar, ¿vale? Que cada uno ponga lo que realmente cree que tiene que poner y que después sea consecuente con su voto, y ya está. Es decir, no vale de nada quejarse si no se hacen los medios para evitar esa situación. Y que lo más importante de democracia, porque nos guste o no nos guste, estamos en democracia, no creo yo tampoco que... Entiendo lo de tu concepto de dictadura, pero bueno, quizás lo tendrías que matizar mucho más en otro debate. Dictadura encubierta. Lo más importante de todo es que tenemos derecho al voto y todos podemos votar en condiciones y todos nuestros votos valen igual y el que saque más votos, pues que sea el que gobierne. Y lo más importante es que aquí en 20TV todo el mundo tiene su tiempo, sea de derecha, de izquierda, de centro o del cielo de la luna. Finalizamos este programa de hoy agradeciendo a Bodegas Villagrán la gentileza de vernos hablando de temas de Andalucía, una bodega andaluza granadina, la posibilidad de habernos invitado a la degustación de este vino tan exquisito. Gracias, Borja Villagrán. Y les esperamos el próximo miércoles aquí en sevilla.net y también en internet en www.sevilla.net. Buenas noches y muchas gracias a todos. Buenas noches.